el por qué la Biblia dice, ¿no? que es bueno, que es delicioso que habitemos los hermanos juntos en armonía. Y es que cuando hay una unidad, cuando hay un mismo sentir, todos estamos de acuerdo, se respira una paz, ¿no? Como cuando estás en casa en un domingo en la tarde y todos están ahí comiendo y terminaron de comer y después están platicando y están todos en un mismo sentir. Se disfruta ese ambiente, se disfruta ese momento de decir, estamos en familia, estamos pasándola bien y llega la hora y los que estamos ya fuera de casa no nos queremos ir. ¿Por qué? Porque sabes que estás pasando un momento bien precioso, ¿no? Bien padre con tu familia. Entonces, que estos momentos que estamos en la iglesia sea un momento en el cual nosotros den las 10 de la noche y no nos querramos ir, ¿no? Aún a pesar del frío, pero no nos vamos a ir a las 10. No se preocupen, solamente es un ejemplo el que quiero compartir. En esta tarde, el tema que le puse a esta plática es no me abandones. Y ahorita vamos a entender el por qué, no me abandones. Pero de entrada se oye muy trágico el tema, ¿cierto o no es cierto? ¿Quién de los que estamos aquí le hemos pedido a una persona que no nos abandone? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí en nuestra etapa de juventud, de adolescencia, le dijimos a esa persona, no me dejes, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué me estás terminando, no? O sea, siempre hemos tendido a usar esta frase, no me abandones, no me dejes. ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros no quiere estar solo. Algo dentro de nosotros nos hace entender que si esa persona que en ese momento se convierte en alguien tan especial en nuestras vidas y nos deja, ¿qué es lo que decimos? Sin ti, ¿qué decimos? A ver, sin ti me muero. ¿Ah? ¿Qué más? Sin ti no puedo ser feliz. Somos bien trágicos, ¿a poco no? ¿Cierto o no es cierto? Decimos que solamente los de las novelas son dramáticos, pero no. Nosotros, los de las novelas, son menos dramáticos que nosotros, porque lo de ellos es una actuación, lo de nosotros es realidad. Y nosotros sí somos dramáticos, sabemos hacer buenos dramas. Hay algo que me impacta y que he visto en la televisión y he visto en los resúmenes deportivos cuando están las olimpiadas, cuando están estos tipos de eventos, específicamente en los maratones. Me ha tocado ver que cuando caminan, corren 50 kilómetros, ha habido personas que les faltan todavía cierta distancia, se están casi desmayando, pero siguen corriendo. Siguen corriendo, no falta quien por ahí de los que están mismos compitiendo lo ayudan y le dicen, oye, si ya no podías, ¿por qué seguiste corriendo? Y la respuesta de ellos es que yo tenía que llegar a la meta. Oye, pero te podía costar la vida. No importa, yo tenía que llegar a la meta. Y lo contrario, hay personas que tú puedes llegar a ver. Hay una persona que para mí es un muy buen futbolista, me gusta el fútbol, se llama Carlos Vela. Y fue un futbolista muy bueno que pudo brillar mucho. Y le decían, hey, ¿por qué no? Y dice, es que no me gusta el fútbol, ¿no? O sea, le gusta otros deportes, pero era futbolista. Entonces, cuando no hay algo que te apasione realmente, te es fácil dejar eso que estás haciendo. Si algo que tú no lo estás sintiendo, no lo estás viviendo, se te hace fácil dejarlo. Pero en cambio, las personas, los deportistas, los que se apasionan por lo que están haciendo, están dispuestos a llegar hasta el final. Están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de llegar hasta el final. Y hay una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, y ahorita la vamos a leer. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro saca la frase célebre que muchos de nosotros hemos escuchado, y hasta hay canciones que hablan de esto, y dice, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fíjense, esta frase de Pedro diciéndole a Jesús, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
salen de una pregunta que Jesús les hace de esta manera y les dice: ¿ustedes también me van a dejar? ¿Se han puesto a pensar o alguna vez ustedes se han detenido a escudriñar esta pregunta que Jesús le hace a los discípulos? ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Qué quiere decir esto? Que ya otros lo habían dejado, pero no me quiero adelantar. Vamos a leer lo que está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Juan 6, 60 en adelante. La versión que voy a leer no es la Reina Valera, pero ahí va a estar en pantalla. Le pedí a nuestro buen amigo Yeyo y a Agustín y a mi pequeño que me buscaran la Nueva Biblia Viva. Ok, entonces ya estamos ahí en Juan 6:60. Dice así: al escucharlo, o sea, al escuchar a Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: esto que nos enseñas es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Jesús comprendió que los discípulos estaban murmurando por lo que había dicho y les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía había algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Por eso dijo: a eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo permita. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús respondió: yo los escogí a ustedes 12, pero uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Fíjense esta historia. Jesús está en una charla con sus discípulos, les está hablando algunas verdades sobre los cuales ellos tenían duda. Entonces Jesús, al estar hablando sobre esas cosas que los discípulos, los que le seguían, tenían duda, uno de ellos por ahí dijeron: esto que tú nos enseñas es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? La principal causa de que algo se deje a la mitad o no se concluya son los desacuerdos. Siempre que hay un divorcio, cuando llegan a ese punto es porque el esposo ya no estaba de acuerdo con la esposa en lo que quieran, en el dinero, en la forma de educar, en la forma de creer, en la forma de pensar, en la forma de hablar. Ya no estaban de acuerdo y por eso llegan a un divorcio, porque ya no estaban de acuerdo en lo que uno al otro se decían, porque ya no estaban de acuerdo en lo que platicaban, ya no estaban de acuerdo en tantas cosas. Cuando una persona deja de trabajar en un lugar, normalmente es porque ya no está contento y ya no está de acuerdo en el lugar donde está laborando. Cuando una persona que está en la universidad y ya va en tercero o cuarto semestre y de repente dice: ya no quiero esta carrera y voy a comenzar otra, es porque ya no está de acuerdo en lo que está estudiando. Entonces, cuando Jesús les está hablando a los discípulos y les está diciendo algunas verdades que para ellos es difícil de entender, le dicen: lo que tú estás diciendo es muy duro. Y todavía le hacen una pregunta y le dicen: ¿quién puede estar de acuerdo con eso? ¿Alguna vez tú te has preguntado: ¿estoy de acuerdo con lo que se me está enseñando? ¿Alguna vez tú te has preguntado: yo no estoy al 100% seguro si el lugar donde estoy sea el correcto? ¿Por qué? No es porque a lo mejor
no sea buena enseñanza, no es porque a lo mejor sea lo correcto, es porque ya no estás de acuerdo en algo. Y cuando tú dejas de estar de acuerdo en algo, lo primero que dejas de hacer es de creer en la persona que es tu autoridad. Eso es lo primero que pasa. Voy a volver a regresar al fútbol. No puedo hablar de otro deporte porque es el que más me gusta, pero yo he visto algunos equipos que traen los mejores jugadores, y esos mejores jugadores pudieran ganarle a cualquier equipo, pero tú los ves que salen al campo, no juegan, pierden, se equivocan, y lo primero que empiezan a decir los narradores es que se partió el vestidor. ¿Qué quieren decir con esto? Que ya no están de acuerdo con lo que el director técnico les está mandando. Y lo primero que hace la directiva o el dueño del equipo es correr al director técnico, porque es muy difícil correr a los otros 11 o a los otros 20. Entonces, ¿qué hacen? Primero cortan a aquel con el que no están de acuerdo. Ahora, yo he escuchado muchas personas que no están de acuerdo porque dicen: es que este hombre nos está exigiendo mucho, es que este hombre nos pone a entrenar bastante, o es que está sucediendo esto. Entonces ya dejan de estar de acuerdo y se empiezan a apartar. Entonces había un grupo de personas que al escuchar lo que Jesús les estaba enseñando, y ojo que habla de discípulos, no habla de extraños, dice: al escuchar muchos de sus discípulos dijeron: eso que tú nos enseñas es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo? Continúa diciendo el 61. Entonces Jesús comprendió que los discípulos estaban murmurando por lo que él había dicho, y les preguntó. ¿Qué fue lo que les preguntó? ¿Me ayudan a leerlo en la pantalla? ¿Qué dice hasta abajo de la pantalla? Esto les ofende. Fíjense la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús es directa, es concreta, y les dice: ¿te ofende lo que te estoy enseñando? Ahora, yo quiero que tú pienses, según la Biblia, ¿qué autoridad tenía Jesús? Pues toda. Dice: toda autoridad me es dada debajo de los cielos. Toda autoridad me es dada. Entonces, si alguien tenía autoridad para preguntar, ese hombre era Jesús. Y él lo dijo en Mateo 28: toda potestad me ha sido dada. Toda. Entonces Jesús tenía la autoridad para preguntarles a estos que eran sus discípulos y decirles: ¿esto les ofende? Y vamos a ver qué es lo que continúa compartiendo, enseñándonos esta lección. Entonces dice: ¿esto les ofende? Y les dice: ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? ¿Dónde es donde estaba? En el cielo. ¿Qué pasaría si lo ven subir? Dice: el espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Luego les vuelve a decir: las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Les trata de explicar que lo que están sintiendo, esa falta de estar de acuerdo, les está diciendo que no proviene del espíritu, proviene de la carne. Y les dice: ¿por qué? Porque el espíritu es el que da vida. Si tú llegas a entender lo que yo te estoy diciendo, vas a tener vida. Pero la carne no vale para nada, porque lo que yo te estoy enseñando, lo que yo te estoy diciendo son espíritu y son vida. ¿Se acuerdan de esa parte bíblica cuando dice que Él pone delante de nosotros el bien y delante de nosotros el mal, ¿verdad? Y dice: pero yo les pido que escojan el bien, pero nosotros decidimos. Cuando tú vas a un buffet, ahorita hablábamos, bueno, el Irán hablaba, yo lo escuchaba. Irán y Arturo estaban hablando de buffets ahí atrás. ¿Y qué es lo que ves en un buffet? ¿Verdad? Depende al que vayas. Pero ves pues ahora sí que diversidad de comida, ¿no? Ahora, normalmente, ¿a qué sección te vas en el buffet? ¿A la que te gusta o a la que no te gusta? A la que te gusta, ¿verdad? Si yo voy a un buffet, es obvio que no me voy a ir a agarrar lechugas, ¿verdad? O sea, mi esposa sí,
Mi esposa no conviene que yo la lleve al Pampas porque pago lo del Pampas para que coma lechuga, entonces como que no me conviene, pero igual aún así a veces hay la oportunidad de ir, pero lo que ella no se come, yo sí me lo como, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vas al buffet? Pues a comer lo que te gusta. Yo no he visto personas que paguen un boleto de un buffet y se vayan a agarrar algo que no les gusta. Mi niña, cuando pasamos por enfrente del Pampas, dice: mira, papi, vamos al Pampas. Y ella ni come carne. Y le digo: ¿a qué quieres ir? A comer sandía. Dice: O sea, no va a ir a comer algo que no le gusta. Se fijan, desde chiquitos nosotros sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Entonces Jesús les está diciendo: mira, si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, vas a tener vida. Pero si dejas que la carne te gobierne, te dejas llevar por no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pues no lo vas a poder aprovechar. Esto es lo que Jesús les está diciendo. Si esto les ofende, ¿qué pasaría, verdad? Entonces dice: las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Y luego viene el 64. Todavía de que les explicó detenidamente lo que él les quería decir, les vuelve a continúa diciendo: pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Por eso dijo: a esto me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo permita. Me encanta la autoridad de Jesús, porque Jesús ya sabía, dentro de todos esos que estaban ahí, Jesús ya sabía quiénes no lo iban a seguir. Lo acabamos de leer. Es que desde el principio él ya sabía quiénes no estaban de acuerdo, incluso él ya sabía quién lo había de traicionar. Entonces Jesús, sabiendo que esto iba a suceder, aún él con eso estaba hablando con autoridad. Normalmente voy a regresar a la etapa de la adolescencia, espero no lastimar corazones, ¿verdad? O no llevarte a recordar a aquella mujer o aquel hombre que te hizo llorar. Pero ¿qué hacías, verdad? Cuando esta persona te decía: te voy a dejar porque no me gusta tu forma de vestir. ¿Qué hacías? Dime qué quieres que me ponga, ¿cierto o no es cierto? No, es que no me gusta como es. Y tú decías: ¿qué quieres que cambie? O sea, estabas dispuesto a hacer todo con tal de que no te dejaran. La actitud de Jesús no es decirles: a ver, voy a levantar una encuesta, díganme qué quieren escuchar. Jesús no les dijo: a ver, vamos a escribir en un papelito, bueno, en ese entonces en un pergamino, ¿eh? Y díganme qué temas quieren que les guste, que ustedes les gustaría que yo les hablara. Con tal de que no se vayan, yo les voy a hablar lo que ustedes quieran. Eso no es lo que Jesús les dice. Jesús les dice: aunque yo sé que no están de acuerdo con lo que les estoy enseñando, no voy a cambiar mi discurso. Hay una frase que no me la sé muy bien, pero yo la oigo, que dicen: sorry, not sorry, ¿verdad? Sí la han escuchado, ¿verdad? Lo siento, pero ni modo. O sea, Jesús estaba hablando con sus discípulos, con los que le seguían, y les decía: mira, tú ya estás pensando que lo que yo te estoy hablando es duro de entender, y me acabas de decir: ¿quién lo puede soportar? En la Reina Valera dice: dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? Entonces hay momentos en nuestra vida, en cualquier tipo de relación, que lo que menos nos gusta escuchar es la verdad. Levante la mano al que le gusta que le digan que está fallando. A mí no me gusta. Mis hijos ya saben, cuando me dicen algo, dicen: ya se enojó. Y yo, de verdad, no nos gusta. ¿A poco sí nos gusta la verdad? ¿Verdad que no nos gusta? A lo mejor después recapacitas, a lo mejor después te das cuenta que sí es cierto, tienes cosas que cambiar, pero en el momento
te incomoda, te enfada, te molesta. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando nos dicen, estás fallando en esto, ¿qué es lo primero que hacemos? A ver, ayúdenme. ¿Qué es lo que hacen? A ver, casados. Si tu mujer te dice, no estás haciendo bien esto, ¿qué le dices? Estás mal. Ojalá dijéramos eso, pero Dani ya está bien redimido. ¿Qué decimos? Pues si tú, ¿verdad? ¿Sí o no? Se ponen padres, cásense para que vean lo que es. ¿Verdad, tocayo? ¿Qué decimos? Pues si tú, ¿verdad? Como si tú lo hicieras muy bien. Nos ponemos bien bravitos, ¿o no? A ver, mujeres, testifiquen si nos ponemos bravos o no. Sí, dice la hermana, yo digo que sí. Es que ese es el problema, que como humanos no nos gusta que nos digan lo que estamos fallando. Entonces Jesús no le interesó y no se puso al tú por tú de decirles esto ni lo otro. Él no entró en ese debate. Solamente les dijo, a eso yo me refería, en que nadie puede venir a menos que el Padre lo permita. 66. Viene el momento dramático de la historia. Viene el abandono. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Desde ese momento, muchos discípulos lo abandonaron. Pregunta de examen: ¿por qué lo abandonaron? ¿Por qué? ¿Qué le preguntaban? Porque no estaban de acuerdo. Porque no les gustó lo que Jesús les dijo. Hoy dicen que todos tienen un corazón de pollo, ¿cierto o no es cierto? Dicen, desde ahí ya tenían corazón de pollo. Y todos de una u otra manera tenemos esa sensibilidad, ¿sí o no? Nos dicen algo y que decimos, ay, me estás lastimando, ¿no? Jesús dijo, ninguno de ustedes puede venir si el Padre no se los permite. ¿Por qué? Porque lo que yo les voy a hablar es duro, es fuerte. Entonces la consecuencia de hablar a veces con la verdad es que muchos abandonan el barco. Desde ese momento muchos discípulos lo abandonaron. Muchos discípulos lo abandonaron. Y aquí es donde regresamos al principio. Y Jesús les preguntó a los 12. Ya no le preguntó a los demás, porque ya se habían ido bastantes, pero va enfocado hacia los 12, a los que Él escogió, a los que Él llamó. Porque hay que ver que dentro de sus discípulos había 12 que Él llamó, y los otros eran los que se iban añadiendo porque veían los milagros, porque veían todo lo que Jesús hacía y le comenzaban a seguir y aprendían. Entonces Jesús sabía quiénes lo iban de abandonar, pero entonces voltea con los 12 y les pregunta. ¿Qué fue lo que les preguntó? 67. Es una pregunta que quiero que tú y yo la pensemos y la analicemos en nuestro corazón. La pregunta de Jesús es: ¿también ustedes quieren irse? En la Reina Valera dice: ¿ustedes también me van a abandonar? Yo veo esta parte y leo la parte cuando dice y Jesús lloró. Aparte de que son versículos muy cortos y Jesús lloró, ¿también ustedes quieren irse? Veo un sentimiento de Jesús que muy pocas veces vemos en todo lo que está escrito en la Biblia. Un sentimiento que tiene que ver con el que está enfrente. Ya no le habla a todos los demás, le habló a los 12 más cercanos. Cuando dice la palabra y Jesús lloró, no lloró por cualquier cosa, lloró porque su amigo Lázaro había muerto. Yo digo, si Jesús ya sabía que lo iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Si Jesús ya sabía que lo iba a ir a resucitar, ¿por qué lloró? Si yo ya sé que mi
mi ser querido, mis personas cercanas reciben a Cristo y mueren, se van al cielo, ¿por qué lloro? Si ya sé que se van al cielo. Porque hay un sentir, ¿no? Hay una emoción ahí que nos hace entender que hay tristeza, es válida. Cuando Jesús les pregunta aquí a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Fíjense lo que contesta Pedro. Somos bien atrabancados, ya tocayo los Pedros. Simón Pedro le contestó: Señor, pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjense, Pedro, de repente habla primero en él, contesta, pero después se va a lo plural y dice: ¿a quién iremos? Ya está refiriendo él y los otros 11. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro no estaba solamente hablando por él, sino estaba hablando por los otros 11 discípulos que estaban a su alrededor y decían: ¿a quién iremos si solamente tú tienes esas palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si nosotros ya sabemos que tú eres el Santo de Dios? En ti hemos creído. Y Jesús responde en el 70: yo los escogí a ustedes 12. Pedro, tú acabas de hablar por esos 12 a los cuales yo escogí. Pero déjame decirte, Pedro, que uno de ustedes, léanlo ustedes, yo no lo quiero leer, pero uno de ustedes, ¿qué dice? Es un diablo. No dice es el diablo, dice es un diablo. Qué fuerte. ¿Cómo empezó Jesús hablando? Palabras fuertes. ¿Cómo termina Jesús hablando? Palabras fuertes. Ahora, ya no se estaba dirigiendo a todos los discípulos, se estaba dirigiendo nada más a 12. Dentro de esos 12 dice: uno de ustedes es un diablo. Si los discípulos fueran de esta generación que le llaman la de cristal, ¿qué creen que hubieran hecho? Me cambio de maestro porque el maestro me ofendió. ¿Cierto o no es cierto? Porque era duro lo que estaba hablando Jesús. Era una palabra muy fuerte la que les estaba hablando. Y dice: uno de ustedes es un diablo. Y voy a concluir. El relato nos dice, hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Normalmente cuando hacemos la Santa Cena, yo siempre les he explicado y he enseñado que en esa Santa Cena estaba Jesús y los 12. Desde aquí Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar. El relato dice que se refería a Judas Iscariote. Cuando manda a sus discípulos a preparar todo para la Santa Cena, ¿quiénes estaban en la mesa sentados? Estaba Judas y estaba el que acaba de decir: ¿a quién iremos? Pedro. ¿Qué iba a pasar con Judas? Judas lo iba a traicionar. ¿Qué iba a pasar con Pedro? Pedro lo iba a negar. Pero aún con todo y eso, Jesús los invitó a la cena. Con todo y eso, Jesús pudo mostrarles el amor que él tenía para ellos, aunque sabía quién lo iba a fallar. Jesús hizo una pregunta y dice: ¿quién de ustedes me va a abandonar? El tema es: no me abandones. Hace 24 años que llegué más o menos a la congregación, en el 2000, 2001, y al decir congregación llegué a Cristo, ¿no? Y me acuerdo que juntamente conmigo llegaron muchas familias, muchas personas, y había cierta afinidad, porque pues decíamos: llegamos juntos. Ya había otras personas que tenían años en la iglesia. Y empezamos a crecer, empezamos a estudiar, y de repente teníamos pláticas y decíamos: nunca vamos a dejar a Dios.
Nunca vamos a dejar a Dios porque es lo más bello que nos ha pasado. Nunca vamos a dejar a Dios porque Él cambió mi vida. Mi vida venía destrozada. Yo ya estaba por divorciarme, yo ya estaba por eso. Empezamos a platicar y decía, pero Dios me restauró y nunca lo voy a dejar. Nunca lo voy a dejar. Y empezaban a pasar los años y te dabas cuenta que la iglesia, la gente de la iglesia, de una manera comparativa, lo voy a decir así, la gente de la iglesia se convierte como una piel de serpiente. Se oye duro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la piel de la serpiente? ¿Qué hace la serpiente de cuando en cuando? Tira la piel, tiene una piel nueva. Y yo veía que en la iglesia de cuando en cuando había piel nueva. Que los que decían que no lo iban a abandonar, que porque había cambiado su vida, de repente ya no estaban. Y era otra generación diferente. Y pasaba el tiempo y era otra generación diferente. Eran pocos los que se mantenían, pero la mayoría era nueva. Después de esta parte, no creas que Jesús se quedó solo, no. Llegaron otros discípulos que le empezaron a seguir. Y no sé si en algún momento esos otros discípulos lo volvieron a dejar y volvieron otros. Pero la Biblia me enseña que cuando Jesús entra a Jerusalén y se le llama la entrada triunfal, dice que había multitud de gentes esperándolo, que aventaban las palmas para que Él pasara. Multitudes de gente lo estaban esperando. Unos días después, esa ovación de cantar Hosana, Hosana y la emoción de recibir a Jesús, unos días después esos mismos gritos se escuchan, pero para decir crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque de seguidores se convirtieron en detractores. Cuando Jesús llega a la cruz y en Él viene el pecado de toda la humanidad, voltea al cielo y alza su voz y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La pregunta de no me abandones no es hacia los discípulos. La pregunta de Jesús es hacia el Padre de no quiero que me abandones, no quiero que me dejes. Y esa pregunta debería estar siempre en nosotros, no de Jesús hacia nosotros, sino de nosotros a Jesús, decir: Señor, no quiero que me abandones, no quiero que me sueltes, no quiero que permitas nunca que yo me aparte de ti. No lo permitas, Señor. No permitas que sigamos siendo una generación que constantemente está cambiando de piel. No lo permitas. Queremos mantenernos firmes. Pero el que tú te mantengas firme quiere decir que a veces te vas a enfrentar a cuestiones en las cuales no vas a estar de acuerdo. No conmigo, sino con la palabra de Dios. No conmigo, sino con la palabra de Dios. Por eso Jesús les dice a los discípulos: ¿ustedes también lo van a hacer? Esta pregunta retórica también reta mi vida. Y me dice: Pedro, ¿qué va a pasar
si un día no estás de acuerdo con algo que yo te pida, me vas a abandonar? Y crean lo que tiemblo. Tiemblo al ver los tiempos que estamos viviendo y que cada vez va a ser más difícil predicar el evangelio. Porque va a llegar un momento en que se van a preguntar: ¿eres seguidor de Cristo? Y ahí va a salir esa pregunta: ¿me vas a abandonar? ¿O vas a decir: sí, sí soy? Mi amigo Pedro, el que dijo: ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús fue entregado, le dijeron: pero tú eres uno de ellos. Y dijo: no, yo no soy. En ese momento hubiera estado padre, ¿verdad?, que en la mente de Pedro viniera esas palabras de: me van a abandonar, para que él dijera: ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero el miedo le hizo decir: yo no soy. Yo no soy. Entonces, que esa pregunta se quede siempre en tu mente y en tu corazón cuando estás en medio de una dificultad, cuando estás en algún desacuerdo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuando estás en un desacuerdo con tu líder, con tu pastor, con tu autoridad. Pregúntate: